Ajá. Entonces, pues bueno, aquí puede ser una cuestión ahí, interesante. Ujú. Ay, quién sabe qué hice. Bueno, lo volvemos a presentar, ¿no? Entonces, tal vez hasta aquí, hasta este momento, realmente todavía no existían las células, sino teníamos ya una gran variedad de virus, que tal vez no necesariamente el genoma estaba codificando para la proteína que los envolvía. Incluso puede ser que hubiera replicones de DNA, de RNA, que ni siquiera tuvieran la necesidad de estar asociados, ¿no? Con proteínas y que fueran capaces de autorreplicarse por esas actividades de ribosimas o por estas proteínas ya, este, ¿cómo decir? Primitivas, ¿no? Que a lo mejor lo mismo replicaban a este replicón que a este, que incluso este que estaba empacado, ¿no? Hasta acá vamos bien. Sí, profesora. Uh -huh. Entonces estamos en esta parte, ¿no? Donde todavía tenemos este virus. Cuando ya obviamente pues nosotros tenemos las membranas lipídicas que empiezan a evolucionar, esto empieza a formar a las arqueas y a las bacterias. Obviamente puede ser que aquí justo estos replicones que estaban ahí así como que solos por la vida, ahora quedaran englobados, ¿no? En estas membranas lipídicas, incluso como decimos, por cuestiones al azar, ¿no? Pero obviamente ya ahora el estar encapsulados, lo voy a decir así, ¿no? O estar rodeados por una membrana, pues a lo mejor les permitió desarrollar ciertos procesos, ¿no? Si a lo mejor incluso estos DNAs o bueno, si estos DNAs tenían una cierta capacidad autocatalítica o estaban de alguna forma asociados con DNAs polimerasas, que al final imagínense, ¿no? La DNA polimerasa es una cosa, incluso no sé si ustedes lo hayan visto, seguramente sí, pero no sé si lo recuerden, ustedes hayan visto en sus clases de genética, que incluso las DNAs polimerasas tienen unos motivos que se llaman dedos de zinc. ¿Ustedes por qué creen que se llamen dedos? Porque parecen dedos. Porque parecen dedos, ajá. Pero además, en serio, o sea, son cosas así, son motivos, son eh, aminoácidos capaces perfectamente de interactuar así, y hagan de cuenta, aquí están las cadenas de DNA y literal se pescan, ¿no? Entonces, la verdad es que viéndolo o pensándolo incluso en la actualidad, ¿no? Esa avidez, porque además estos dedos de zinc justo son regiones muy ávidas por ácidos nucleicos. Entonces, si bien todas estas cuestiones son aquí azarosas, pero si de repente tú tienes una molécula que es muy ávida por esta, igual y ahí se queda pegada, ¿no? Y a lo mejor este DNA se empieza a englobar con micelas y simplemente pues ya llevaba ahí su enzima pegada por la avidez que tiene, ¿no? No tanto porque alguien haya planeado ponerlas juntas, ni mucho menos, ¿no? Aquí cuando ya también empieza a haber una asociación de proteínas con DNAs, con RNAs, pues es posible que hubiera alguna interacción con estas y que se integraran o que incluso aquí empezaran a infectar. Y entonces aquí ya podemos ver esto que ustedes comentaban, ¿no? Que esta asociación entre esta bacteria primitiva o esta arquea primitiva y estos DNAs ahí ya encapsulados con proteínas, pues fuera muy efectiva. Uh-huh. Y pues muchas veces pensamos en que pues los únicos que se aprovechan de esta situación de entrar a la célula e infectarla pues son los virus, ¿no? Y que gracias a esa infección pues se van a producir un montón de copias del virus y la bacteria irremediablemente va a morir, pero la verdad es que hay muchos genes que se integran. Creo que eso lo decíamos casi desde la primer clase, ¿no? Incluso en algas productoras de oxígeno, muchos genes que están relacionados con esa actividad tienen origen viral, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, en su momento tal vez esos virus infectaron
a esas bacterias, a esas algas, a esas arqueas, pero pues les dejaron ahí genes que después fueron benéficos para esas especies, ¿no? O que hicieron que evolucionaran. Entonces, en ese sentido, pues no necesariamente volvemos a lo mismo. La cosa es totalmente un parasitismo, sino que tal vez en algún momento de la vida se puede establecer una cierta simbiosis. El hecho de que ahora también haya virus que permanecen, por ejemplo, latentes en el organismo sin aparentemente causarte ningún daño, salvo alguna reactivación por ahí, por ejemplo, y alguna lesión pues leve, pues a lo mejor tenga, no vamos a decir que un beneficio, pero a lo mejor sí tenga algo que ver con esto, ¿no? Que también hubiera podido haber virus que se quedaban como de forma ahí latente, ¿no? En las bacterias y con el paso del tiempo esos cromosomas se integraron o a lo mejor incluso se quedaron de forma plasmídica. Ustedes saben que las bacterias tienen plásmidos ahí y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor de esta forma, pues realmente vamos teniendo ahora sí ya estas cuestiones de coevolución, ¿no? Donde ya evolucionan juntos células y virus. Y tanto los virus se benefician de las células al producir muchas copias, como las células se benefician de los virus adquiriendo genes que estos les dejan, ¿no? Y a lo mejor hasta cierto punto sobreviviendo a esa infección. ¿Qué pasa con los virus de RNA en este momento? Como bien decía, no hay virus de RNA o por lo menos no se conocen que infecten a bacterias y arqueas. Puede ser que simplemente, pues de forma evolutiva no se alcanzaron a como asociar, no alcanzaron a tener beneficios unos de los otros y a lo mejor pasaron como de largo, ¿no? En lugar de como empezar a asociarse de ellos, pues simplemente los RNAs, pues al final sí también seguían teniendo una actividad catalítica propia o a lo mejor con ayuda de estas RNAs polimerasas, pues eran simplemente como los viroides que conocemos ahora, ¿no? Que se autorreplican y, bueno, no tan solos, pero bueno, que no necesitan a lo mejor justo de proteínas para hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor estos simplemente se fueron todavía diversificando más, no sabemos, ¿no? Después, después que ya diferentes bacterias se empiezan a asociar y forman a las células eucariotas, pues en realidad aquí pues ya tenemos toda una variedad, ¿no? De células, de bacterias, de arqueas que pueden favorecer toda esta variedad también de virus, ¿no? Y que pueden generar más variación y volvemos a tener esta idea, ¿no? De que pues simplemente hay una coevolución. Uh-huh. Y pues bueno, justo para los virus más grandes, no solamente los virus gigantes, como bien nos decían, ¿no? Por ejemplo, para virus herpes, para baculovirus, para virus, pues que realmente ya tienen muchísimos más elementos. Aquí pudiera ser que incluso sí, ya una vez que teníamos toda esta complejidad en la célula, puede haber algunos elementos que simplemente salgan de la célula y ahora nos formen una nueva variedad de virus, ¿no? Son elementos que venían de la célula y que pues ahora tienen que encontrar otra célula para que termine de replicarlos, ¿no? Entonces realmente si nosotros ya como que lo vemos así, a lo mejor en cronológico, podemos ver que en realidad puede ser que todas esas teorías que sus compañeros nos describieron hayan sucedido para diferentes variaciones de virus, ¿no? Incluso, por ejemplo, virus de RNA, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando decíamos esto de los flavivirus, ¿no? Que si tú ves el genoma de los flavivirus, es un CAP, es una poliproteína y una colita de polías. O sea, ¿por qué no a lo mejor incluso pensar que fueron mensajeros que escaparon de alguna célula, no necesariamente de su célula huésped, porque esa es otra cosa, ¿no? A lo mejor escaparon de una célula de una cierta especie, se asociaron de alguna otra forma y después resultó que al infectar o al regresar, o sea, a lo mejor voy a decir una tontería, pero nada más como para que tengamos una idea, ¿no? A lo mejor escapó un mensajero de una levadura, ¿no? Y después resulta que se encontró una célula eucariota
y pues vio que la asociación con esa célula eucariota pues era muy buena, ¿no? Ahora volvemos a lo mismo, de repente nosotros lo decimos muy antropocéntricamente, ¿no? Como ahorita yo lo digo, ay, vio que era muy buena la simbiosis. No, no es que los virus vean ni que las células piensen, simplemente pues evolutivamente hablando pues se va a mantener pues lo que funciona, ¿no? Bueno, entonces, pues no sé si con esto ya queda un poquito más como completa esa parte, para que ya dejemos hablar al equipo que nos va a comentar sobre evolución viral. Para completar pues toda esta cuestión. ¿No están? Sí, ahí voy. Sí, sí están, sí están. Ah, sí, con calma, con calma. ¿Ya la ven? Sí, ay, déjenme quitar mi... Ok, buenas noches compañeros, profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre los mecanismos de evolución viral. Nuestro equipo está conformado por Robert, mi compañera Guadalupe, Carlos y Yeshua, y su servidora. Hola, bueno, para comenzar con el tema vamos a hablar un poquito o más bien a recordar un poquito de lo que es la evolución. Y en general, Carlos Darwin definió a la evolución con dos palabras, que es descendientes con modificaciones. La evolución es un fenómeno que ocurre en todas las especies de la naturaleza y enmarca dos condiciones principales. Primero, que exista una replicación en condiciones más o menos estables, y el segundo es que las características fenotípicas de los ancestros se hereden y se modifiquen. La evolución está relacionada con dos procesos, la selección natural y la variación natural. La selección natural se refiere a un conjunto de factores bióticos y abióticos dentro del medio en el que se encuentra el organismo, el cual permite que una especie se reproduzca o no, así como persista o no en la naturaleza. Y la variación natural se refiere a un proceso que está más ligado al azar y que ocurre por factores como mecanismos intrínsecos a escala molecular, como son las mutaciones. Siguiente, ver. Ay, creo que me equivoqué. Sería esta, perdón. Bueno, ya sabemos que mutación es un cambio en el material genético, ya sea en el DNA o RNA. Estas son aleatorias. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o dañinas. Las mutaciones neutrales y beneficiosas circulan en una población viral y pueden observarse mediante la vigilancia genética. También las mutaciones beneficiosas tienden a ser corregidas por la selección natural. Las mutaciones deleterias, eh, ¿cómo se llama? Se pierden con facilidad y las somáticas pues no son muy relevantes para la evolución, en este caso de los virus. Aquí podemos observar que los genomas pues de los virus muestran una mutación más alta a que los organismos celulares, ya que pues, las polimerasas virales tienden a ser más propensas a adquirir errores a comparación a las polimerasas celulares, siendo que las polimerasas de RNA dependientes de RNA viral pues son menos precisas, además de que la mayoría de los virus de RNA o de DNA citoplasmático no pueden utilizar la maquinaria de corrección celular, eh, por lo que podemos observar que hay una mayor tasa de mutación en los virus que en las células, bueno, que en organismos celulares.
Además, esto también tiene que ver con el tamaño del genoma. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, aquí en diversidad genética o bien a la tasa de mutación, que la tasa de mutación pues representa el número de mutaciones por sitio por replicación. Eh, los procesos básicos que determinan a la diversidad genética de las poblaciones es la frecuencia poblacional observada de una mutación, la cual va a depender de la velocidad a la que se produce esta tasa de mutación, pero también la selección natural, la deriva genética, eh, aleatoria y la recombinación, entre otros procesos. Y como ya les mencioné, la mayoría de las mutaciones, bueno, algunas son perjudiciales y en este caso la mayoría son perjudiciales y tienden a eliminarse en la población mediante selección, mientras que las mutaciones beneficiosas pues tienden en ocasiones a mantenerse o a favorecer, en este caso a la especie. Eh, Otros de los procesos pues son las tasas de mutación que determinan a las tasas de mutación viral. ¿Puedes darle otra, por favor? En las cuales pues se originan a partir de bueno, estas mutaciones se originan a partir de errores de la replicación, daño de los ácidos nucleicos y en edición del material genético. Si estos cambios no se corrigen, pues se transmitirán a la progenie viral y por lo tanto contribuirán a elevar la tasa de mutación. Y bueno, eso sería todo. Como acaba de mencionar Robert, tenemos que tener en cuenta inicialmente que tenemos que entender por tasa de mutación. La tasa de mutación de un organismo se define como la probabilidad o posibilidad de que un cambio en la información genética se dé y además se transmita a la próxima generación. En el caso de los virus, las mutaciones no están restringidas solamente a la replicación, ya que pueden resultar de edición de material genético y, por tanto, también con respecto al daño de los ácidos nucleicos. Tenemos que tener en cuenta también que cuando la evolución viral se mide en escalas en tiempo real corto, se observan tasas rápidas de cambio de secuencia, pero por otro lado también en escalas de tiempo más largas, las tasas de evolución viral son de varios órdenes de magnitud más lentas, acercándose incluso a veces a las de sus anfitriones o sus hospederos. En lugar de una simple dicotomía, podemos encontrar entonces entre escalas de tiempo cortas y escalas largas de tasa de evolución viral, y en ese sentido parecen disminuir continuamente con la escala del tiempo de medición. Como observamos en la tabla, entonces, de acuerdo a lo que nos mencionaba Robert, es cierto que tenemos que tener en cuenta que de entrada el genoma juega un papel importante para poder saber cuál va a ser la tasa de mutación con respecto a un virus. También si el tipo de cadena que tiene o de material genético que tiene, es decir, si es de cadena sencilla o de cadena doble, y a partir, y también si estamos hablando de RNA o de DNA. ¿Puedes dar clic, por favor, Belén? Bueno. Aquí tenemos que uno de los primeros, bueno, de los virus que presenta la mayor tasa de mutación, pues es VIH en su forma de DNA, pero tenemos que recordar que este es un retrovirus. Entonces, los que están marcados en recuadros punteados rojos son igual virus de RNA que presentan de las que son las tasas más altas, por así decirlo, de mutación. Y bueno, y hasta abajo vemos en un recuadro verde que los virus que presentan la menor tasa de mutación son los virus de DNA. Entonces aquí podemos concluir estas dos frases, que el virus de RNA presenta la mayor tasa de mutación y los virus de DNA presentan la menor tasa de mutación. La que sigue, por favor.
Ok, aquí vemos un poco más explicado lo que son las tasas de mutación con respecto al tamaño del genoma. Primero vemos aquí que en rojo pues se encuentran todos los virus de RNA, ya sea de cadena sencilla o de doble, de izquierda a derecha. Y en medio tenemos los retrovirus, que son los que presentan la mayor tasa de mutación. Los que son los PRT son los pararetrovirus. Y bueno, en azul los virus de DNA, que si vemos los virus de RNA de doble cadena, comparado con los de DNA de cadena sencilla, presentan un número aproximado o muy cercano mutación, de tasas de mutación, perdón. Y bueno, ya del lado derecho ya comparamos lo que es el tamaño de estos virus. Y como vemos, pues directamente vemos que los retrovirus son los que van a presentar la mayor tasa de mutación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les voy a hablar un poco de lo que es me parece que es una teoría de las cuasiespecies. Y bueno, las cuasiespecies se definen como distribuciones complejas de genomas variantes estrechamente relacionados, sujetos a una variación genética, competencia y selección, y que pueden actuar como unidad de selección. Como lo vemos en la figura del lado izquierdo, tenemos a un genoma del cual se va a partir y de acuerdo a los números de siglos de replicación, pues se van formando las variantes de estos genomas. Pero tenemos que tener en cuenta que estos se tienen que tomar como una unidad. Del lado derecho, en la imagen inferior, vemos que al centro de esas 5 columnas se da la población, o en este caso la unidad viral, que como dijo Robert, si tenemos mutaciones que son benéficas para el virus, pues se van a formar un consorcio de estos genomas virales que van a permitir en este caso, pues la evolución de esta especie. Pero si este virus se coloca en condiciones con agentes mutagénicos o en un proceso que se llama cuellos de botella, que nos hace referencia a cambios de pH o de temperatura, pues se va a llevar a la extinción de esta población viral. ¿Puedes dar clic, por favor, Belén? Y bueno, aquí como ya había hablado la compañera Lupita al principio, tenemos que la evolución, de acuerdo con Darwin, pues partimos de que una especie va a ser la que va a adaptarse como una unidad, mientras que en las cuasiespecies, este consorcio es el que va a permitir que estos virus o estas cuasiespecies, pues, perpetuar su linaje, por así decirlo. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos aquí una hipótesis que encontré sobre las mutaciones de los virus de RNA. De la derecha en la tabla, lo que más resaltamos en esto es que los virus de RNA no presentan una actividad reparadora en la exonucleasa, perdón. Y pues, hablando de manera estructural, pues es un RNA de cadena sencilla. Entonces, este es más sensible a los cambios ya sea de pH o de temperatura. Y bueno, esta hipótesis menciona dos puntos importantes, que es el autostop genético y la relación que se tiene que tener entre una mutación y su adaptación. Bueno, el autostop genético se refiere a que cuando hay infecciones virales persistentes, estos virus requieren un reservorio celular del hospedero para que mantenga copias funcionales del genoma viral, con el fin de que estos virus mantengan sus genomas como microsomas extracromosómicos dentro de la célula que está en división. De esta manera, los virus codifican una proteína viral que se une específicamente a los genomas
virales para unirlos al cromosoma mitótico en el que se albergan y bueno, esto les va a permitir estar presentes en las células hijas. Y bueno, con respecto a esta relación mutación-adaptación, es lo que les mencioné anteriormente de las cuasiespecies, en las cuales pues se va a dar una selección rápida y una selección antirredundancia. Y bueno, algunos de los procesos que se involucran en estas adaptaciones, en estas mutaciones, pues son directamente las mutaciones puntuales que mencionaba Robert y otros mecanismos como el reordenamiento y la recombinación. ¿A qué sigue, por favor? Ay, permítanme tantito, es que me estoy haciendo bolas, ya se me traba un poquito. Bueno, en esta imagen podemos ver la recombinación y reordenamiento. En la primera imagen, la imagen A, muestra el modelo más simple para la recombinación de dos cepas de virus que tienen genomas lineales no segmentados. El cambio de plantilla puede ocurrir cuando una polimerasa viral está replicando los dos genomas del virus en una célula huésped coinfectada. En esta situación se puede generar un genoma recombinante de las dos cepas del virus, mientras que en el reordenamiento se muestra el modelo más simple de este fenómeno en un virus de RNA, en el cual tiene un genoma segmentado y bueno, este virus es parecido al de la influenza. Los virus de la influenza contienen un genoma de RNA que está separado en 8 segmentos. Cada uno puede intercambiarse con otro segmento que sea correspondiente de otro virus de una cepa diferente, de modo que la progenie de virus resultante podría expresar una combinación de proteínas donadas por ambos virus parentales. Los virus parentales sí son de diferentes subtipos. Por ejemplo, las cepas de la influenza aviar, como la H6N2 y H7N7, y puede producir dos o más subtipos mediante el reordenamiento de sus genes HA y NA. También se pueden reagrupar otros genes internos para el intercambio de estos genes que les había mencionado, HA y NA, los cuales codifican las proteínas de la superficie viral, que suele tener el efecto de que puede cambiar de especificidad antigénica y por tanto pues la respuesta del anticuerpo del hospedero a este virus. Este reordenamiento puede conducir a la aparición de cepas de influenza epidémica y pandémica, cuando la inmunidad del huésped preexistente y o la inducida por las vacunas contemporáneas ya no protegen contra estas nuevas cepas reagrupadas. Bueno, Belén ya nos habló acerca de lo que es la recombinación. Y de esta hay de dos tipos, la autorrecombinación y la recombinación con el hospedador. La autorrecombinación, que es el esquema que se muestra de la izquierda, ocurre entre dos genomas virales que son diferentes, pero también son estrechamente relacionados y se recombinan por entrecruzamiento homólogo cuando estos infectan a una célula. Por otra parte, la recombinación con el hospedador, que es en la imagen, el esquema de la derecha, ocurre cuando un genoma viral adquiere secuencias del DNA del organismo de la célula. Esto permite que el virus capture genes celulares y se pueda burlar como de la respuesta inmunológica pues del hospedero. Siguiente, ver por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el reordenamiento. También Belén nos explicaba un poco sobre la cepa de influenza. Y bueno, aquí es un ejemplo de cómo, a grandes rasgos, cómo es que se formó. Bueno, primero
un virus porcino, un virus aviar y un virus humano, que son capaces de infectar a los cerdos, infectaron a un cerdo al mismo tiempo. Como todos estos virus eran de RNA segmentado, estos se reordenaron y formaron virus pues con DNA que contenía, bueno, con RNA, perdón, que contenía de estos 3 tipos de virus. Entonces, se conoce como un recombinante triple. Y se formó lo que es el virus porcino norteamericano, H1N2 o H1N1. Ahora, un cerdo infectado con este virus, ahora se infectó con un virus porcino euroasiático. Y nuevamente ocurrió un reordenamiento, en donde ahora se combinó pues el material genético de ambos virus. Y una vez sucedido esto, dio lugar al virus H1N1, que fue el causante de la pandemia en el 2009, y pues ahora pudo infectar a los humanos. Siguiente vez. Bien, ahora, después de haber escuchado estos mecanismos, podemos decir que de manera general se van uniendo para poder, digámoslo así, permitir que el virus vaya evolucionando. Esto entonces da oportunidad de hablar de las adaptaciones a nuevos hospederos, pero a partir de una teoría llamada la acogida de nicho en la que se va a encontrar el virus, es decir, las adaptaciones a nuevos hospederos. Un nicho es efectivamente todo el entorno en el que un virus se replica, tanto dentro de una célula y entre células durante la propagación de la célula y otros hospederos. Como se observa en la figura del lado derecho, se muestra justamente el nicho hospedador, y aunque se describe como un ajuste espacial, la naturaleza de la interacción que se da entre el virus y el hospedador se relaciona directamente con su adaptación. Como había mencionado, se muestra del lado derecho el nicho hospedador, representado como una representación espacial simplificada del entorno del hospedador, que ocupa el virus justamente para poder desarrollarse. Digamos que la gama de factores del huésped, del hospedador, explotados por el virus y a los que se asocia también la respuesta del huésped, de alguna manera permitirán los puntos de precisión que va a ocupar el virus justamente para poder continuar su progenie. Y como vemos, observamos los distintos puntos que puede ocupar el hospedero para defenderse, pero al mismo tiempo el mismo virus puede ocupar estos para poder infectar al huésped. Y en términos generales vemos en cuadritos amarillos las adaptaciones que el hospedero, más bien que el virus ocupa del hospedero, y en color azul rodeando estas adaptaciones, algunas secuencias que pueden generar o que puede ocupar el virus sin causar un daño fenotípico. Es decir, podríamos considerarlo como un espacio neutral. Entonces, la aptitud de los virus está determinada además por interacciones más amplias con el hospedero y en ese sentido la elección de estrategias y de estilos específicos pues es lo que le va a permitir al virus adaptarse. Siguiente, por favor. En este sentido, tenemos que entender no solamente al puro hospedero, sino también tenemos que entender los factores que el hospedero, pues, que al hospedero también lo delimitan, y en ese sentido al nicho que está recibiendo al virus. Por lo tanto, se debe de entender que hay una dinámica y un ritmo por la cual la evolución va a ir definiendo el cauce en el que el virus se va a desenvolver. En ese sentido,
Los primeros hospederos pues incluyen receptores de superficie celular muy específicos, y en ese sentido un virus que está adaptado a un anfitrión, por ejemplo en este caso un hospedero A, como se muestra en la parte superior izquierda, puede infectar también a un anfitrión alternativo que sería el B, pero inicialmente puede estar mal adaptado a cualquiera de estos nichos, dando así la posibilidad de que, como vemos en las líneas de abajo, en el siguiente peldaño, por así decirlo, que en algunos sí va a progresar, pero en algunos otros no va a progresar. Entonces, en este sentido, la rápida fijación de los cambios adaptativos mejora en este sentido la aptitud de los virus para asociarse a las diversas dificultades o secuencias que se pueden encontrar, y le va a permitir desarrollar competencias en este sentido para poder, en periodos cortos o relativamente cortos, eh, adaptarse a un nuevo hospedero. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver que va a haber, digámoslo así, como eh, pruebas de fallo y error, de acierto y error, en las que el virus va a ir adaptándose de mayor manera, y esto lo podemos observar en la imagen en general, cuando vemos que las cruces en rojo pues marcan los linajes del virus que pues se han extinguido en algún tiempo, pero también vemos cómo otros linajes han ido caminando o avanzando en la adaptación. Siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido, eso sería todo. A lo mejor solamente mencionar una última palabra que pues sí vale la pena meternos un poquito a estudiar o verificar algunas cosas de paleovirología que pues la verdad son muy interesantes y que generalmente pues no vienen explicadas en los libros que generalmente consultamos. En lo personal me pareció muy interesante. Y bueno, agradecemos su atención. Preguntas, comentarios, ¿no? También puro 10. También, profe. También. Sí, yo creo que estuvo bastante interesante, especialmente porque yo creo que cuando pensamos en evolución viral, o sea, lo primero es mutaciones, ¿no? Y ya, o sea, sí, el virus muta y los que más mutan son los de RNA, ya nos explicaron muy bien, ¿no? Que pues obviamente tienen una mayor tasa de mutación, los que menos mutan son los de DNA y pues está padre y ya, ¿no? Y entonces los de RNA pues van a mutar más y después vamos a tener más variabilidad, ¿no? Pero una cuestión muy importante es justo lo que explicaban pues al final o todo esto que tiene relación no solamente con las mutaciones en sí, sino con las presiones de selección, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ya te va a hacer te va a decir si una mutación es positiva o negativa, ¿no? Porque de entrada, bueno, sí puede haber mutaciones que de entrada sean absolutamente negativas, o sea, no hay forma de subsanarlas. Por ejemplo, si pensamos en una RNA polimerasa, como decíamos, en esta parte de los dedos de zinc, si muta de tal forma que esta DNA polimerasa ya no se puede unir a las secuencias de DNA, pues ya no sirve, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sería una mutación pues totalmente errónea, ¿no? Pero tal vez, sí, es una mutación que a lo mejor ya no tiene una tan buena adaptación, pero pues todavía se puede adaptar. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor yo le meto un antiviral, un nucleótido, que justo se pegaba en donde esta parte que ahora ya no se pega? Pues están de acuerdo que ese antiviral ya no va a funcionar sobre esta enzima, ¿no? Que ahora tenía este dedito ahí todo chueco. Y entonces, pues en ese momento puede ser que esta mutación se vuelva positiva.
Pero yo creo que sí, justo pensamos en los cuellos de botella o en estas presiones de selección así, ¿no? De, pues claro, o sea, las negativas, las positivas, y si le ponemos un antiviral, pues ya, ¿no? Pero incluso, como bien nos decían, ¿no? Toda esta cuestión de la respuesta inmune del huésped, incluso el que pase de una célula a otra, ya es un cuello de botella, ya es una presión de selección. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un aislado viral, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está, pues muy de moda estar secuenciando los virus y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar un aislado viral y ponerlo a crecer en cultivos. Ese paso que aparentemente nosotros decimos, pues nosotros vamos a obtener los virus en el cultivo. Ahí ya estamos haciendo una selección. El hecho de que nosotros pongamos en una célula que tiene ciertos receptores, ciertas condiciones, ahí ya incluso estamos tal vez seleccionando un montón de cepas virales, un montón de esas unidades, ¿no? De esos genomas que a lo mejor no necesariamente sean incluso los más representativos en el huésped, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante considerar esto, y algo que me gustó mucho que dijo Carlos al final es cierto, ¿no? Que este tema en realidad es básico y fundamental para entender. A lo mejor lo ponemos al final porque de repente es importante también conocer toda esa variedad de virus que ya nosotros vimos, todas las enfermedades que producen, toda la patogénesis, para que justamente ahorita pues podamos entender eso, ¿no? Pero a la vez es también básico para entender, o a lo mejor ya nos quedan claras muchas cosas de, pues por qué incluso a lo mejor en algunas personas los virus son más virulentos que en otras, ¿no? A lo mejor incluso desde ese cuello de selección, ese cuello de botella en donde está entrando en un cierto organismo con una cierta, incluso ya no voy a decir diversidad en los receptores, porque pues obviamente tal vez no haya tanta variabilidad en la población humana, pero el 8 a veces incluso de que en una célula se puedan sintetizar más o menos receptores, incluso cuestiones de epitegenética, ¿no? Pueden a lo mejor también estar jugando un papel ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema está bastante interesante. Cada vez hay más grupos que se están dedicando a la evolución viral. Es un tema difícil porque, pues, para empezar está muy ligado, o sea, origen y evolución viral, pues es prácticamente un solo tema, ¿no? Y pues obviamente, como ustedes ya vieron, pues hay muchas cosas que pues nada más como que lo pensamos, ¿no? O lo sugerimos, que realmente es muy difícil demostrar si ocurrieron en una cierta situación, en una cierta época, ¿no? Entonces, pues sí, son de repente experimentos muy complejos y que tal vez no necesariamente te demuestran lo que sucedió antes. Pero pues bueno, en general también el hecho de que a veces haya una preferencia por la ciencia que te va a dar tecnología, y la ciencia que te va a dar pues datos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo del SARS-CoV-2, ¿qué fue lo que sucedió primero y qué es lo que se está apoyando más? Pues, por ejemplo, la generación de vacunas, ¿no? Y tal vez el trabajo con antivirales, que eso es un poco menos que la vacuna, pero bueno, pero ya, o sea, si ustedes buscan SARS-CoV-2, pues es lo que más abunda, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones de patogénesis, pero pues difícilmente pues hablan como del origen del virus, ¿no? A lo mejor incluso que sí es muy importante y de repente queremos buscar pues de dónde salió y la razón de por qué ahora estamos todos encerrados, pues sí se busca, ¿no? Pero pues podrían ser incluso excepciones, ¿no? Como que generalmente no solemos buscar tanto lo que no nos va a dar una cuestión práctica. Pero bueno, pues no deja de ser importante porque pues es la base de pues realmente todo lo que va a suceder con los virus. Tan es importante que justo estas cuestiones de origen y de evolución, pues justo nos causan estos problemas, ¿no? Que estamos viviendo. Enfermedades que de repente no teníamos, no conocíamos y pues de repente ahí están, ¿no? Entonces, pues este es el siguiente tema, hablar de enfermedades virales emergentes y reemergentes.
Y pues bueno, aquí nada más realmente dar un par de definiciones, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? Que un virus emergente puede ser un agente causal de una infección nueva o no reconocida previamente. También puede ser un virus que ya conocíamos en alguna especie, pero ahora está pasando a otra especie, ¿no? Entonces se dice que es un virus emergente, pues para la nueva especie. También puede ser que digamos que es un virus emergente cuando tal vez el virus estaba localizado en un cierto lugar en el mundo, ¿no? En Asia, por ejemplo, y pues ahora se empieza a distribuir en otras localizaciones geográficas, ¿no? De repente ya lo encontramos en África o ya lo encontramos en América o ya lo encontramos en Estados Unidos, no sé, ¿no? Y entonces ya sería un virus emergente para la región. Entonces, cuando hablamos de virus emergentes, pues realmente podemos tener esos tres significados diferentes. Y pues bueno, por ahí hay incluso como varios libros, ¿no? Que están como basados en esto de los virus emergentes. Y pues algunos de ellos que pues realmente son casi pues documentos, ¿no? Que realmente tienen una investigación muy buena sobre estos virus, ¿no? Y pues la pregunta es que si de verdad entonces están apareciendo virus nuevos, ¿de dónde salen? Entonces, pues bueno, no es que ahí Diosito esté ocupado, ¿no? Creando nuevas cepas de virus, sino que justo pues tienen toda esa explicación en todos estos procesos que ya nosotros veíamos que nos explicaban sus compañeros, ¿no? Para decir que un virus es nuevo, no necesariamente es decir que es un virus que se empezó a armar desde cero y ahora es completamente diferente a lo que teníamos, ¿no? Simplemente pueden ser virus que se han derivado de virus que ya había previamente. Y que pues simplemente siguen evolucionando y sigue habiendo divergencia entre ellos, ¿no? Muy bien nos decían con esto de las cuasiespecies, que pues tú tienes en realidad un genoma parenteral y pues de ahí la progenie va teniendo una cierta mutación o unas ciertas mutaciones que además van a ser diferentes entre ellas. Y en la siguiente generación, y abrían el círculo, ¿no? Obviamente va a tener la mutación que ya habían adquirido previamente más otras mutaciones y así sucesivamente, ¿no? Obviamente el ver virus nuevos pues no van a ser 2 o 3 generaciones, pueden ser muchísimas generaciones de divisiones, de selecciones de estas de cuellos de botella, de adaptaciones, en donde realmente pues es donde vamos a ver virus que al final van a ser tan divergentes de otros virus que realmente ya los podemos catalogar como nuevos, ¿no? Hay pasos obviamente que van a ser más rápidos, como bien nos decían en el caso de virus de influenza, y aunque tú puedes decir, bueno, pero pues sigue siendo influenza, o sea, sí, sigue siendo influenza, pero al final, en el sentido estricto, si tu sistema inmune digamos, comunitario, no lo está reconociendo porque pues ya la variación es tal que pues simplemente no lo reconoce, pues podríamos incluso hablar de un nuevo virus, ¿no? Aun cuando sea la misma especie y todo esto, ¿no? No por nada, pues estos virus pandémicos han causado pues tantas muertes, ¿no? O sea, por ejemplo, el virus de la influenza española, pues fue un virus en su momento totalmente nuevo que mató a un montón de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente toda la inmunidad previa que hubieran tenido con cualquier virus de influenza estacional o incluso alguna cepa pandémica que por ahí se hubieran encontrado no fue suficiente para ahora protegerlos pues contra ese nuevo virus, ¿no? Entonces, pues sí, de ahí van a salir los nuevos virus. Y pues esto de los nuevos virus, pues es algo que pues en realidad está sucediendo pues todo el tiempo, ¿no? Ya decíamos, bueno, no es que diarios estén generando nuevos virus, pero pues obviamente
va a haber una cierta variabilidad, ¿no? Hay por ahí una ley de la dialéctica que dice que la cantidad se convierte en calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que una serie de mutaciones estén acumulando hasta que llega un momento en que realmente ya tienes algo totalmente diferente de lo que partiste, ¿no? Y eso lo ves en, de repente, una mutación que pareciera, o un par de mutaciones que de repente pareciera que pues no eran significativas de todo lo demás, pero que realmente ahora están causando una diferencia, ¿no? Que ahora están causando que este virus que antes infectaba solamente a murciélagos, ahora pueda infectar a caballos, ¿no? Por decir algo, o a aves, ¿no? Y entonces simplemente son ese conjunto de mutaciones que van surgiendo. Uh-huh. Y entonces es posible que tengamos toda una serie de escenarios, ¿eh? Nosotros tenemos pues virus que siempre están evolucionando, ¿no? Bueno, inicialmente están a lo mejor estables en una población, pero decíamos aparentemente estables, están acumulando esas mutaciones, y de repente hay alguna mutación o se encuentran con un nuevo hospedero y saltan, ¿no? Entonces es cuando notamos estas infecciones emergentes, ¿no? Y entonces puede ser que ese salto de una especie a otra, pues simplemente no progrese. O sea, simplemente a lo mejor sí hay una cierta multiplicación de ese virus, pero ya, o sea, se pierde a lo mejor incluso sin infectar a otras personas y ya, ¿no? O incluso puede ser tan agresiva para el individuo que el individuo muere, pero pues tampoco no alcanzó a transferir ese virus a otras personas, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener un final, digamos, de muerte, no necesariamente que el individuo haya muerto, sino que más bien esta infección ya no va a evolucionar, ¿no? O puede ser que incluso sí pueda pasar de repente entre la población, se empiece a distribuir y empiece ahora a evolucionar en la nueva población, ¿no? Y entonces ya empezamos a tener pues estas pandemias, ¿no? Puede ser, ¿no? Que incluso de una infección que fue evolucionando, después se vuelva más peligrosa y otra vez te vuelva a matar a los individuos, o puede ser que también vaya evolucionando de tal forma que ahora pues los individuos van a ser resistentes y a lo mejor, como decía yo, no necesariamente resistentes a la infección, pero a lo mejor sí como resistentes como a la enfermedad, ¿no? Que a lo mejor sí de repente tienes ahí una multiplicación ahí como muy, pues, ¿cómo decir? Muy incipiente y ya, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos diseñar vacunas y generar, por ejemplo, antivirales, ¿no? Incluso establecer medidas de prevención, pues favoreces más a que poco a poco la población se vaya haciendo más resistente, ¿no? Especialmente cuando los virus son más capaces, ¿no? De infectar varias especies, es generalmente cuando vamos a favorecer la aparición de esas nuevas variantes, ¿no? De esos nuevos virus. Y entonces de repente no es de extrañarnos que justo ciclos de vida así tan complejos como de los arbovirus, ¿se acuerdan? ¿No? Estos que podían infectar bueno, los mosquitos podían transmitir el virus, pues bueno, puede ser que tengan un hospedero natural que puede ser tan diverso como un ave, ¿no? Y se van aquí perpetuando en las aves, ¿no? Que es, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo. El virus del oeste del Nilo, que es un flavivirus como dengue, como zika, su hospedero natural son aves, son cuervos principalmente, ¿no? Pero puede infectar una gran variedad de aves. Estas aves también son picadas por mosquitos, no nada más nosotros, ¿no? No nada más los chimpancés. Y entonces puede estar ahí circulando, incluso puede pasar a aves domésticas, ¿no? Y estar ahí circulando. Pero en algún momento dado, cuando estos mosquitos pueden infectar a otras, bueno, pican a otras especies, las pudieran infectar, ¿no? Y entonces ahí pues puede desarrollarse justo esta evolución, que en algún momento dado, pues el virus se adapta a estos nuevos huéspedes que
que en un principio eran huéspedes incidentales, pero que después pueden simplemente continuar con el ciclo de multiplicación del virus, ¿no? Hay otros virus, por ejemplo, los Hanta, que pues están normalmente en roedores. Y entonces, pues sí, los roedores también sufren una cierta infección, pero no es una infección así como que los mate, pero pues bueno, ahí están, ¿no? Con esa infección. Excretan los roedores en las heces a estos hantavirus. Y entonces las personas al estar en contacto con estas heces pueden simplemente aspirar el virus, ¿no? Por ejemplo, por ahí de los años, no me acuerdo cuándo fue, por los años 90 que surgió el virus, el hantavirus sin nombre, se observó que por ahí hubo pues fue un año, ¿no? En el que hubo una mayor precipitación fluvial y que hubo un aumento exagerado en las poblaciones de ratones, ¿no? Y entonces estos ratones que normalmente estaban en los bosques, pues a la hora de tener un crecimiento como exagerado en su población, pues ahora empezaban a acercarse a las comunidades o a los asentamientos humanos, ¿no? Y entonces pues era como este virus, o fue como este virus llegó a la población humana. Y entonces pues vemos que hay un montón de hantavirus diferentes. También cuando hablamos de virus hanta, no estamos hablando de un solo tipo de hanta, ¿no? Estamos hablando de todas estas especies de hanta, ¿no? El Yamonia, Nova, Boginia, Seguis, Uluguru, bueno, tiene un montón hasta de nombres así como chistosos, ¿no? Pero entonces vean incluso toda pues la gama de hantavirus, ¿no? Muy probablemente todos estos hantavirus tuvieron un origen común y conforme se fueron, porque además otra cosa es que los diferentes hantavirus tienen diferentes hospederos. O sea, si bien todos infectan a ratones, a roedores, pero no infectan a los mismos ratones, infectan a ratones de diferentes especies. Entonces, justo puede ser lo que decíamos hace rato, ¿no? Que había un hantavirus, pues digamos, inicial, un parenteral, que poco a poco al irse distribuyendo entre diferentes especies o tipos de roedores, también se fue haciendo más específico, se fue adaptando a cada uno de esos tipos y entonces pues ahora tenemos un montón de tipos de hanta, ¿no? Y probablemente sigan aumentando, ¿no? Conforme pasen los años. Y a lo mejor no es algo que vayamos a ver nosotros, ¿no? Sino a lo mejor nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, que a lo mejor cuando tengan sus clases de virología, ya digan, bueno, tenemos las 325 especies de hantavirus, ¿no? Cosas así. Como ahora nosotros decimos, ay, es que los 200 papilomas, por ahí, pues si tienen oportunidad de encontrarse o de buscar este libro, Virus X, de Frank Ryan, es un libro muy bueno que justo habla de cómo es que este virus sin nombre entró a la comunidad de Navajo en Estados Unidos. Y pues bueno, este es un virus que, como les digo, en el 2003, perdón, ese fue el año de mucha precipitación pluvial, pues se vio que este virus sin nombre se empezó a expander, ¿no? En diferentes lugares de Estados Unidos, justo porque el ratón, Peromyscus maniculatus, tuvo un aumento en sus poblaciones, ¿no? Y entonces empezaron a haber brotes de este hantavirus. Lo chistoso es que esta comunidad navajo, pues más bien son de aquí del sur de Estados Unidos, y entonces pues son comunidades en realidad hispanohablantes. Cuando empiezan a detectar a este hantavirus y lo empiezan a ubicar, o más bien empiezan a ver que no se ubicaba entre los hantavirus conocidos, pues dicen, no, pues este es un virus, un hantavirus sin nombre, ¿no? Y así lo ponen. Y entonces hacen el primer reporte científico del hantavirus sin nombre, así tal cual. Y entonces ahora el virus se llama sin nombre. Entonces, pues bueno, a lo mejor si lo escucha un hablante de otra lengua, pues no le hace ninguna
gracia, ¿no? Digamos, pero pues a nosotros sí, pues es el virus sin nombre. Hay virus, muchos virus han evolucionado a partir de los murciélagos, ¿no? Algunos como Nipah, Hendra, que son virus que producen encefalitis, que pueden afectar a caballos y que pueden afectar a los humanos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, así como decíamos de los mosquitos, estos epanivirus pues están estrechamente relacionados con la distribución de estos murciélagos, que son murciélagos de la fruta. Y pues, ¿cómo le hacen estos murciélagos para pasar su virus a los caballos? Pues también puede ser, por ejemplo, por la picadura de mosquitos o por la estrecha convivencia, ¿no? O a los humanos. Las personas que pues se dedican a estudiar cuevas y eso, pues obviamente también serán más susceptibles, ¿no? De adquirir este tipo de infecciones, ¿no? Nuevas. Pues bueno, otro virus de importancia no es el SARS-CoV-2, sino el SARS, el que apareció en el 2003. Y no es el primer coronavirus que nosotros conocemos, ya tenemos otros coronavirus, digamos, circulando que decíamos que producen resfriados comunes. Entonces, pues este coronavirus pues empieza a ver por ahí de febrero en China. Pues como siempre, China no declara que tiene esta infección hasta que pues ya hay un montón de casos y pues estos casos se disparan, ¿no? La mortalidad de este virus pues es mucho mayor que la de su pariente más cercano, bueno, uno de sus parientes más cercanos, el SARS-CoV-2. Sí va como del 10%, del 14%, creo que por acá tengo el dato. Y pues bueno, fue una infección que también se distribuyó en el mundo, pero no se distribuyó tanto como yo muchas veces o casi siempre digo, ¿no? Que a veces el problema de estos virus que no son tan mortales, que no son tan peligrosos, pues es que igual te enfermas y andas como si nada por la vida, pero sí lo andas distribuyendo, ¿no? Los virus que son más peligrosos, más mortales, que te causan una enfermedad más grave, pues más bien son los que te van a tirar en la cama, ¿no? Y no vas a salir y no vas a andarlo dispersando ahí en el metro, en el micro, en el café con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, miren, aquí tengo el dato. Del SARS, hubo en total, por lo menos de forma oficial, 8,098 casos, o sea, nada que ver con los casos que tenemos del SARS-CoV-2. Y de esos casos, pues hubo 774 muertes, o sea, un 9.6 de mortalidad, ¿no? O sea, igual no fue un virus así tan mortífero como otros, pero pues bueno, fue como mayor la mortalidad, ¿no? A lo que tenemos actualmente con el SARS-CoV-2. Y pues bueno, seguramente también tendrá que ver pues su diseminación. No se diseminaba tan rápido como el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el impacto de una enfermedad emergente? Pues, bueno, creo que no se los tengo que platicar, ¿no? Realmente lo estamos viviendo. Aquí quiero aprovechar, bueno, voy a cortar esta presentación, pues para hablar de un virus que también impacta mucho, ¿no? O que impactó en su momento, no es como de los virus tan nuevos como estos que les dije del 2013, del 2003 y todo, pero sí ha sido un virus, ay, ¿dónde está Stop Share? Es un virus muy importante, déjenme, lo pongo ya para terminar. Bueno, en 20 minutos igual no nos va a alcanzar tal vez para hablar todo lo que tenemos que hablar de ébola, pero sí me gustaría como platicar un poquito de este virus. ¿Qué estoy haciendo? Ébola. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale? Stop share. Espérenme, tengo un problema con mi presentación. Mejor la cierro y la vuelvo a poner. Ay, esta cosa se está volviendo loca. Hasta acá vamos bien. ¿Sí nos va haciendo sentido todo esto? Sí, todo bien.
¿Todo bien? Bueno, a ver si ahora sí quiere. Ya de todos modos, lo que no alcancemos de ver de ébola lo vemos la siguiente clase, pero pues bueno, ya también la siguiente clase es de SARS, entonces sí del SARS-CoV-2, entonces sí me gustaría que más bien como que sí la dedicáramos más a ese virus en sí. O todavía nos falta otro tema, déjenme recordar, creo que no. Y pues bueno, este virus ébola pues causa una enfermedad como bastante impactante, una fiebre hemorrágica, que pues obviamente se llama ébola también, cuyos síntomas son, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pero pues tal vez lo más impactante es que produce un vómito que puede ser también con sangre y sangrados abundantes. Vean, por ejemplo, sangrados de la boca, de las orejas, de los ojos, ¿no? Entonces realmente pues puede ser una enfermedad muy impactante, pero además una de las cuestiones más impactantes pues es que puede también tener un elevado grado de mortalidad, ¿no? Si ya estamos acá sufriendo con un virus que tiene una mortalidad como entre el 3 y el 6%, y el SARS-CoV-2 también decíamos, ay, tiene una mortalidad del 9.6%, pues estos virus pueden ir de una mortalidad entre el 50 y el 90%. Entonces, pues, o sea, el decir que en el mejor de los casos, pues tienes la probabilidad, o sea, es 1 a 1 de vivir o morir, pues está feo, ¿no? Este virus apareció por primera vez en 1976 en Zaire, cerca del río Ébola, de ahí su nombre. Y pues bueno, me gustaría que vean esta foto aérea del río, ¿no? Bueno, en ese primer brote solamente hubo 318 casos, pero pues fue un brote con una mortalidad bastante elevada, ¿no? Bueno, ahora vean el virus, esta imagen sobre todo. Hasta como que se parece al río, ¿no? Sí. Entonces igual, hasta como que, para las personas más, ¿cómo decir? Fanáticas religiosas, hasta podrían decir, ay, es cosa del diablo, ¿no? Para los conspiranoicos, pues a lo mejor hasta podrían decir, ay, así casual, ¿no? Hasta la imagen del río tiene, ¿no? Pero pues bueno, pues así fue la cosa. Ay, no sé por qué no veo el chat. No me lo abre. Yo creo que es cosa de mí. Pero bueno, este virus, ¿con ustedes sí vimos su ciclo de multiplicación? Creo que sí, ¿no? Sí lo vimos, profe. Sí lo vimos. Bueno, de todos modos no me iba a entretener mucho en eso, pero bueno, pues sí para recordar, ¿no? Decíamos que era un virus de RNA, de polaridad negativa, entonces pues va a producir directamente, o lo primero que va a hacer es producir sus mensajeros de todas y cada una de sus proteínas, y entonces pues ya que empieza a generar sus proteínas, sintetiza toda una cadena positiva grande para ahora sí, pues sintetizar, ¿no? Sus genomas y ensamblarse. Entonces es una cosa muy sencillita, ¿no? Bueno, acá lo tenemos. Pero ahora, pues bueno, la patogénesis, ¿no? ¿Por qué nos causa tanto daño? Este es un virus que inicialmente infecta macrófagos y células dendríticas. Entonces realmente sí tiene que haber un daño, ¿no? Por ejemplo, en la piel, en las mucosas, para que el virus pueda entrar y hacer esa infección inicial. Y ya decíamos, ¿no? Que a veces, aunque aparentemente nos vemos la piel muy, muy lisa, muy bella, pero casi siempre tenemos pues pequeñas lesiones en ella, ¿no? En las mucosas. Son cosas que pues generalmente siempre van a estar ahí. Entonces, como decíamos, aquí en estas pequeñas lesioncitas, déjenme poner el puntero para que se vea. En estas pequeñas lesiones es donde el virus puede ingresar. ¿Y de dónde ingresa? Pues sus reservorios naturales son murciélagos
Y de los murciélagos también puede ser que infecten a los gorilas, ¿no? Algunos simios. Y entonces, pues de ahí puede pasar a los humanos con el contacto con estos animales. Y pues uno puede decir, ay, pues bueno, ¿quién va a estar ahí abrazando y acariciando a un gorila o a un murciélago? Pues bueno, si trabajas en una cueva, pues a lo mejor no vas a tener contacto con el murciélago en sí, pero sí con sus excrementos. Y pues al final esa puede ser una fuente de infección. Y decíamos, ¿no? Por ejemplo, tribus que cazan animales silvestres para subsistir, pues ahí pueden adquirir el virus. Ya decíamos que pues a lo mejor cuando estás justo cazando y ahí, pues no vas a llevar las manos así, o sea, generalmente un cazador, un agricultor, pues no tiene las manos tersas, bellas y sin ninguna lesión, ¿no? Seguramente tendrán alguna lesión. O al momento de estar destazando el animal, pues ahí pueden llegar a tener contacto muy, muy cercano con los fluidos de este animal. Y entonces es cuando va a empezar la infección, ¿no? Justo pues en los capilares, en la piel, en los nódulos linfáticos. Uh-huh. Ahí pues puede haber una liberación de citocinas proinflamatorias que además pues va a llamar más macrófagos y células dendríticas y pues de ahí puede empezar a distribuirse realmente gracias a también la circulación de estas células pues por todos lados, ¿no? Como bien dice aquí, ¿no? Pues justo estos macrófagos van a andar circulando por todas las vesículas sanguíneas y pueden estar distribuyéndose a lo largo de los diferentes tejidos. Y pues la replicación de este virus en realidad abarca un gran número de células, ¿no? Además de macrófagos, dendríticas, pues también en células endoteliales, que justo están aquí en los capilares, ¿no? En fibroblastos, que podemos encontrar en casi todos los tejidos, y en hepatocitos. Uh-huh. Y además, como pues entre más avanza la infección, pues hay una mayor liberación de citocinas y entre las células que se pierden aquí de los capilares, pues eso es lo que nos explica que haya tantos sangrados, ¿no? Justo porque pues estos capilares se están dañando. Pero en realidad el problema no son los sangrados, o sea, eso es lo que nosotros estamos aquí, digamos, observando, ¿no? En las mucosas. Pero estos sangrados están sucediendo realmente en todo el cuerpo. En todo el cuerpo está habiendo todo este escape de linfa, de sustancias, de enzimas proinflamatorias. Entonces realmente puede llegar a producir un shock porque simplemente van a fallar todos los órganos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues ya dijimos, ¿no? Diarrea, vómito, dolor de cabeza, etcétera. Dolores musculares. Uh-huh. La transmisión, pues los casos iniciales, pues pueden ser justo estos cazadores, recolectores, estas personas que tienen contacto con animales, pero después lo pueden pasar de persona a persona por el contacto estrecho, ¿no? Entre personas, al estar cuidando, por ejemplo, al individuo enfermo, ¿no? O incluso ya en en las prácticas funerarias, ¿no? Entonces, pues realmente la infección por este virus, pues es por contacto directo. Uh-huh. Y pues bueno, esta es una típica infección aguda, ¿no? En donde empieza la viremia, empieza a haber la fiebre, ¿no? Conforme el cuerpo empieza a generar la respuesta inmune, puede ser que esta viremia se controle y se resuelva, ¿no? Y entonces la persona sana. Si simplemente el sistema inmune no reacciona de forma adecuada, no alcanza a controlar la infección o la sintomatología, aquí el daño es muy fuerte, pues seguramente el individuo va a morir antes de que la respuesta inmune lo pueda ayudar, ¿no? Si nosotros vemos a lo largo de la historia los brotes que ha habido por estos virus, porque además otra cosa que no les he mencionado, es que realmente, así como decimos de otros virus, no solamente tenemos un solo virus ébola, tenemos algunas variedades, ¿no? Y creo que no los tengo acá, no los tengo. Pero bueno,
tenemos algunas variedades del virus ébola. Tenemos el virus ébola Zaire, tenemos el Marburg, tenemos el Sudán. Entonces tenemos variedades de este virus. Entre esas variedades pues van a diferir obviamente en su virulencia, ¿no? El menos virulento de todos es en realidad el Reston y el Marburg. Esos son virus que más bien se encontraron en simios, en estos monos rhesus, y de hecho el ébola Reston fue un accidente de laboratorio. Fue un laboratorio en donde se hacían cultivos celulares de estos de riñón de mono, ¿no? Y el Marburg también. Y entonces justo ahí, pues, después empezaron a notar, bueno, en el Reston empezaron a notar que los simios empezaban a morir, bueno, los monos, ¿no? Empezaban a morir como los monos que estaban ahí. Afortunadamente este virus Reston no pasa con tanta facilidad a los humanos, ¿no? Entonces creo que por ahí hubo un par de infectados del laboratorio, pero pues simplemente pues se sanaron y ya, ¿no? Pero entre los simios, entre los monos sí causó una gran mortalidad. El Marburg, ese sí pasó, ese más bien se dieron cuenta en los investigadores, ¿no? Que empezaron a enfermar por la manipulación de estos monos, ¿no? Pero eso fue, por ejemplo, el virus Marburg fue en Alemania, ¿no? Y fue también un laboratorio donde pues se llevaban los monos de aquí de África, se los llevaban a Alemania pues para producir todos estos cultivos. Pero bueno, vean que en realidad la mayoría de brotes pues han sido en África. Y además me gustaría, pues comentarles que pues estos brotes habían sido hasta cierto punto limitados, ¿no? Por ejemplo, pues en la República del Congo hubo brotes en el 2001, 2002, 2003, en el 2005, pero pues todos hasta cierto punto limitados, ¿no? El primero pues en Sudán, bueno, 300 casos, ¿no? Aquí conforme las bolitas son más grandes, pues es la distribución de casos, ¿no? Entonces vean que en realidad las bolitas, bueno, tal vez las más grandes, o sea, realmente no pasan como de 500 casos. Pero bueno, entonces resulta que en el 2014, de hecho en el 2013, pero fue en el 2014 cuando se empieza a hablar de este brote, empieza a haber un gran número de casos de ébola en Guinea, ¿no? Y entonces empiezan a haber un buen número de casos, no se controlaban, empiezan a aparecer en otras ciudades, empiezan a aparecer en Sierra Leona, empiezan a aparecer en Liberia. Y fue un brote, fue una epidemia, podríamos decir ya, que no terminó hasta principios del 2015. Y entonces, pues yo siempre así como que digo, bueno, afortunadamente, pues también la mortalidad no fue tan elevada porque pues obviamente se trataba a estas personas pues casi con terapias paliativas de soporte, pero pues bueno, eso les ayudaba, como yo les decía, ¿no? Casi que a generar ellos su respuesta inmune y al final a salir, ¿no? De esta infección. Pero al final del brote tuvimos más de, creo que no tengo el dato aquí, más de 25,000 casos. O sea, después de que teníamos brotes de no más de 500 personas y tenemos un brote así que ocupa, vean, todos estos puntos rojos son el mismo brote, ¿eh? O sea, en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Mali, Senegal, en Nigeria, pero además si nos extendemos al mundo, hubo casos en Estados Unidos, no sé, a lo mejor tal vez no lo recuerdan porque eran seguro muy jóvenes, pero pues sí, ¿no? De repente salían las noticias que ya llegó el virus ébola a España y ya llegó el virus ébola a Italia y ya llegó a Estados Unidos. Bueno, básicamente se trataba de personas de esas nacionalidades que tal vez se enfermaban aquí y se los llevaban a su país de origen para tratarlos, ¿no? En Estados Unidos sí hubo la transmisión dentro de Estados Unidos a una enfermera, pero bueno, afortunadamente se limitó ahí, ¿no? Entonces, pues bueno,
¿Por qué? Porque este brote fue tan extendido ya en el 2014, cuando ya este virus ya no era tan nuevo, cuando ya sabíamos varias cosas de este virus, cuando incluso ya hay alguna investigación, incluso en vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que haya sido tan extendido este brote? Igual puede ser por las condiciones en las que viven las personas allá, ¿no? Pues sí, obviamente sí tiene mucho que ver las condiciones en las que viven estas personas, ¿no? Pero en realidad también si lo pensamos en general, pues todos estos países de África realmente no es que tengan mejores condiciones, ¿no? Bueno, pues una de las cuestiones que se cree que pudieron haber sido fundamentales es que a diferencia de estos brotes que se daban un poquito más en comunidades más aisladas, este brote empezó en una comunidad que estaba muy cerca de grandes, bueno, de ciudades relativamente grandes, de una ciudad relativamente grande en Guinea, ahorita no recuerdo el nombre y no lo noté aquí. Y entonces más bien se cree que ese fue el problema, que se empezó a diseminar directamente en las ciudades. Además, pues estos países, obviamente, digo, no es por decir que, wow, en México acá nuestro sistema de salud es maravilloso, pero pues sí, obviamente nosotros nos quejamos de nuestro sistema de salud, pues los africanos se quejan más, ¿no? Carecen de muchas pruebas diagnósticas, carecen de infraestructura, carecen de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente para cuando se detectó que eran casos de ébola, pues ya realmente ya había casos no solamente en una ciudad, sino en varias ciudades, ¿no? Y entonces ese fue el problema. Otra cuestión es que además, pues entre estos tres países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, como que sí hay un cierto tráfico de personas, bueno, no que las trafiquen, tal vez también, ¿no? Pero bueno, me refiero, aéreo y así terrestre y demás. O sea, sí son países que sí tienen intercambio, ¿no? Entonces, pues eso obviamente también favoreció que se extendiera rápidamente, ¿no? De hecho, empieza pues en Guinea llega un momento en que lo alcanzan ya como a empezar a contener y después pasa a Sierra Leona y en Sierra Leona fue donde hubo así un boom también de casos, ¿no? Entonces, pues realmente esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que empieza en una región un poquito más urbana, ¿no? Y pues bueno, pues en aquel momento, pues obviamente el CDC, la OMS, los Médicos Sin Fronteras, pues estuvieron trabajando arduamente pues para tratar de contener el brote, ¿no? Pero pues obviamente también, o sea, en países donde a veces no tienes ni jeringas para inyectar a la gente, pues menos también tienes para hacer diagnóstico y hacer todas estas cosas, ¿no? De las mascarillas y los trajes y todo eso, ¿no? De hecho, pues muchos médicos se infectaron, ¿no? Y también murieron por esta epidemia. Entonces, pues bueno, como decíamos, ¿no? Si aquí nos quejamos, pues en África se quejan más porque pues no tienen agua, no hay estaciones de lavado de manos. Vean, esta es una estación de lavado de manos, ¿no? No hay jabón, no hay cloro, geles desinfectantes, no hay guantes, equipo quirúrgico, al personal no se le paga lo suficiente, no tiene entrenamiento, así no le suena familiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá están las cifras justo que les estaba yo, bueno, que les quiero mostrar. Vean, ¿no? 28,331 casos se consideraron, ¿no? Hasta el 20 de septiembre. Y vean el número de muertes, o sea, 11,310, ¿no? Es más o menos como el 35%, algo así, ¿no? Entonces, realmente, si bien no fue así como 90%, pero pues es una cifra bastante elevada, ¿no? Países europeos, pues Italia, España, Reino Unido, ¿no? Entonces vean la magnitud de esta cuestión.
Ujú. El país que tuvo mayor número de casos, como les decía yo, Sierra Leona, pero el que tuvo mayor mortalidad fue Liberia. Y Guinea, perdón. Ujú, Guinea. Entonces, pues bueno, 39% de fatalidad. Y pues bueno, creo que aquí podemos dejarlo porque ya es 1 para las 10. Pero bueno, creo que realmente sí acabamos con este tema, ¿no? Ya nada más a lo mejor sería comentar brevemente la siguiente clase, pues la cuestión de las vacunas que ya se están probando. Sí, profesor, está bien. Sí, profe. Bueno, Sí, pues entonces, si no hay preguntas que se puedan resolver en un minuto, creo que terminamos, ¿no? Sí, a Mari le da risa. Bueno, no sé si le dio risa lo que yo dije. Pero bueno, chicos, descansen. Gracias. Igualmente, Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesora. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Igualmente.